de enlazarnos con nuestro compañero Juan María Naveja porque es momento del análisis de la prensa matutina, la mejor conocida como La Mañanera. ¿Cómo estás, Juan María? Bienvenido, buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Gracias, Juan María. Y bueno, pues también Magda, ¿nos escuchas? Claro que sí, Ale, muchísimas gracias. Bienvenido, mi queridísimo Juan María, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, con el gusto de estar en contacto con ustedes. Oye, nosotras encantadas de poderte tener de este lado. Vamos a platicar acerca de la conferencia mañanera. ¿Qué te parece si empezamos por los anuncios que se dieron? Porque justamente durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer quién será el nuevo encargado del área de aduanas por parte del gobierno federal, y se trata del licenciado Horacio Duarte. Así lo dijo. Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas. Va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet, senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado, y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el gobierno, para limpiar las aduanas. Y me canso ganso. Pues sin duda sorprendió este nombramiento anticipado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan María, y es que hay que recordar que actualmente Horacio Duarte se desempeña como subsecretario de Empleo y también de Productividad Laboral del Gobierno de México, y es el responsable de uno de los proyectos de estos programas estrella de Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro. Juan María. Magda, pues tú lo conoces mejor que nosotros, es tu paisano, ha sido presidente municipal en el Estado de México, es un abogado, y creo que la trayectoria de Horacio Duarte, hasta donde conocemos, es un hombre limpio. No creo que no se le han cargado algunos excesos. Creo que en términos generales es un hombre de convicciones. Él fue perredista por muchísimos años, estuvo en el Instituto Nacional Electoral como representante tanto del PRD como de Morena. Entonces, bueno, es una trayectoria. Creo que Horacio Duarte por allí tiene una trayectoria que habla por él. Pero lo que nos sigue dejando una gran interrogante, Magda, es por qué van 3 movimientos en 18 meses en una posición tan importante como lo dice el presidente, como es aduanas. Primero Ricardo Peralta, quien sale con mucho ruido. Posteriormente, esta salida de Ricardo Agüet, que también para irse al Senado, bueno, pues no se supone que es un hombre honesto, limpio, o es verdad lo que Salvador García Soto publicaba la semana pasada en el Universal, en donde sostiene que las huestes de Ricardo Peralta continúan dominando a tal grado que hicieron imposible la labor de Agüet en las aduanas. El mismo presidente de la República reconoce la semana pasada que es un mar de purulencia las aduanas, y pues no lo vamos a desmentir. No vamos a desmentir que hay una gran corrupción. Decía Salvador García Soto que la joya de la corona es Nuevo Laredo, en donde los cárteles tienen ahí una gran predominancia.
Bueno, que además sin duda es una posición, híjole, una posición bastante delicada en donde sin duda se requiere de toda la confianza y por ahí incluso llegaron a haber propuestas, ¿no? De que el nombramiento, de que la persona que fuera a ser la nueva encargada, pues que verdaderamente no se ventilara el nombre. Sin embargo, pues también se requiere de saber para poder tener transparencia en este sentido. Y por el otro lado también está el asunto propio de la seguridad de quien esté al frente de aduanas en nuestro país. Pero vámonos al siguiente tema, Juan María. En esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México le está dando un ejemplo a todo el mundo, y esto ya refiriéndonos nuevamente al asunto del COVID-19, que le está dando un ejemplo a todo el mundo a ser responsable, que no hace falta el autoritarismo como en otros países fue aplicado. Lo dijimos desde el principio, lo más importante es la actitud, la participación de la gente. Y el pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. No hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toques de queda y prohibiciones. ¿Cómo ves, Juan María, realmente un ejemplo al mundo con este número de contagios que tenemos hasta el momento? Magda, yo creo que hay una simbiosis entre Donald Trump y el presidente López Obrador. Yo creo que por las noches se conectan vía sueños, porque dicen lo mismo, actúan igual. Alabanza en boca propia es vituperio. Imagínate en qué papel queda Alemania, que ha sido un ejemplo en la manera en que ha reaccionado. ¿En qué papel queda, por ejemplo, el primer ministro Justin Trudeau, quien incluso su esposa sufrió del COVID-19? ¿En qué papel queda la República Checa? Y él mismo que ha sido permaneció en todo aislamiento un tiempo. O sea, al presidente le falta mundo, Magda, esa es la verdad. Y no es porque nos estemos dando de latigazos. Nosotros todavía no pasamos la etapa más difícil, según lo han dicho las propias autoridades. Por lo tanto, no sabemos. Y todo esto que se ha venido criticando con respecto a lo que se dejó de hacer en un país en que se actuó tarde, Magda. Oye, pero además hay que recordar también lo que está diciendo Hugo López-Gatell y lo que mencionó esta mañana. Déjame de una vez poner en contexto esta parte, porque dijo que el freno de la pandemia pues es realmente el contagio por la inmunidad que deja el virus, porque no va a haber vacuna en un buen rato. La siguiente muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo, y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan, y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad, y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía, y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos 2 a 3 años, en el mejor de los casos. Pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga, no solo en México. A ver, es bien sabido que hasta el momento no existe un tratamiento, que no existe una vacuna. Sin embargo, en este instante a lo que se le apuesta pues es justamente lo que decía Hugo López-Gatell, Juan María, a la inmunidad de rebaño, es decir, pues que ya de plano se terminen generando las defensas necesarias a fin de poder hacer frente a esta enfermedad, porque ya en algún momento lo decía, ¿no? Es prácticamente un hecho que un buen número de habitantes en nuestro país podían terminar contagiados sin ni siquiera haberse enterado. Magda, cuando uno se portaba mal de niño en su casa, los papás volteaban y te decían, te luces, ¿eh? Hoy se lució el subsecretario con una bola de tonterías, porque así fueron. Las primeras,
Él supone que estamos ajenos al mundo, Magda. Pone una gráfica que le conviene. ¿Por qué no pone la gráfica que otro mexicano difundió a través de Twitter en los últimos días, que es José Ángel Gurría, en la cual establece cuáles son los países que han participado y su incidencia en las pruebas contra el COVID, para detectar el COVID-19. José Ángel Gurría, el líder de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en donde están los países económicamente más fuertes y en los cuales aparece México. Bueno, pues México es el último lugar en pruebas. Esa gráfica... Pero aparece en el último lugar, Juan María. En el último lugar, que si lo volteas es primero. Aparece en el último lugar porque estamos hablando que México está detrás de Chile, de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos. Y bueno, en México realmente es de 0.4 por cada 1,000 habitantes el número de pruebas que se están aplicando. Es un número verdaderamente bajo, ¿no? Que como bien mencionas, ahí lo que decía Ángel Gurría es que hay que aumentar la capacidad de diagnóstico porque esto es crucial, bastante crucial, para poder determinar las estrategias que nos devuelvan a la normalidad. Entonces, ahí nos lleva entonces nuevamente a poder hacer una crítica con base en toda esta información que fluye día a día, Juan María, de pues las fechas estimadas para el regreso de la normalidad, ¿no? De cómo saber si verdaderamente aquellos municipios que se dice que no tienen contagios, realmente los tienen o no los tienen porque no existen las pruebas que constaten que están limpios del virus. Para que veas, yo no sabía que tú también habías visto la gráfica. Estamos hablando exactamente de la misma gráfica que hoy está a la vista y difundida por Gurría. Segundo papelazo del subsecretario López-Gatell, cuando habla de la inmunidad. Esa es una de las discusiones que traen los científicos de a de veras el día de hoy, que las pruebas que se están realizando no demuestran que aquellas personas que ya sanaron queden inmunes. De hecho, las pruebas que se están realizando en varios países en esta materia están indicando que sí hay casos en que reinciden. Eso lo están diciendo los verdaderos científicos. Por otro lado, Magda, el mismo subsecretario en el momento en que está dando información de que se van a tardar 2 o 3 años, por eso tiene que dedicarse a hacer su chamba. No puede andar de Herodes a Pilato todo el tiempo hablando cuando es el subsecretario de esta área. Hoy la Universidad Oxford está anticipando pruebas ya con monos que están revelando ciertos avances para poder tener una vacuna. Otra vez, los científicos serios están advirtiendo que antes de 18 meses es difícil tener una vacuna. Pero en el mundo nos están dando avances que son significativos y que nos hacen creer que ya se está caminando rumbo a una vacuna. Te digo, esa es información de hoy de la Universidad Oxford. Y luego, me parece, no sé si lo tengan también dentro de lo que vamos a tratar, el papelazo con el contagio de la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Pero ¿sabes qué, Juan María? Vamos a hacer rapidísimo una pausa y antes de que entremos también a esta plática de la situación de Irma Heréndira Sandoval, que por cierto llevó a Hugo López-Gatell a molestarse bastante cuando se tocó el tema, vámonos de voladísimo un corte comercial, pero ya volvemos porque vamos a continuar con esta plática, ¿te parece? Correcto. Mega Canal. Si se te acabó la fiesta, que no se te acaben los datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Mega Móvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Mega Móvil tienes datos ilimitados. Mi nombre es Jesús Rivera Nova, soy el director general de Biosnova Grupo Médico. Tenemos maravillosas noticias para ti. El 98% de las enfermedades que todos llegamos a padecer tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso enfermedades como diabetes, artritis, lupus, asma, fibromialgia, esclerosis múltiple, entre muchas otras más, ya es posible prevenir y revertir en Biosnova Grupo Médico.
Hay que entender que un sistema inmunológico fuerte y heroico es capaz de prevenir muchas enfermedades. Y ahora justamente con este virus, que es el COVID-19 o el coronavirus, es muy importante más que nunca tener un sistema de defensas equilibrado, que esté listo para que cuando llegue el virus a atacarme, tenga yo la capacidad de respuesta adecuadamente y no padezca los estragos que probablemente me pudieran ocasionar víctima de esta condición. Así es que llevamos 16 años impactando la salud pública de México. Es por ello que te invito a que contactes con nosotros, comunícate, agenda una cita y mandarte hasta las puertas de tu casa el factor de transferencia, que es muy importante para que te suplementes tú y toda tu familia. A su salud, el programa de los especialistas. Avances y protocolos en medicina de investigación, innovación en tecnología médica, novedades en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, notas de actualidad médica. Los mejores médicos lo esperan para que usted conozca y decida lo mejor para el cuidado de su salud. Aquí por Mega Canal de Megacable. A su salud. Un paso adelante para que usted esté informado. Bueno, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, la que sigue por favor, de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19 y de ese catálogo nosotros en el INSABI hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. Pues ahí lo tiene, más de 73 millones de piezas para protección del personal de salud distribuidas, estas con un valor de cerca de 58 millones de pesos, de acuerdo a lo dicho esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de que continuemos, déjeme darle la bienvenida a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Magda, hola, ¿qué tal Juan María? ¿Cómo estás? Saludo Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Me sumo, gracias por invitarme a su mesa de análisis porque siempre hay temas interesantes. Oye, platiquemos, por favor, Raúl, de qué lectura. Mira, vamos a ponerte en contexto, ya lo veníamos platicando también con Juan María acerca de todos estos temas que se tocaron esta mañana en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador y hablábamos también de esta situación incómoda por la que atravesó Hugo López-Gatell justo cuando se mencionó el asunto de Irma Eréndira Sandoval, ¿no? De que resultó positiva a coronavirus, no se le vio muy contento, dijo que iban a investigar quiénes habían filtrado las fotografías, pero tal parece que fue la misma secretaria en su momento que había posteado una fotografía a través de su cuenta de Twitter de la reunión previa que tuvo, en donde por supuesto estuvo también el secretario de Hacienda, Raúl. Sí, y bueno, pues a ver, esta mañanera tiene muchas aristas para poder ver. Espero no repetir porque me estoy sumando de una junta que tenía, pero espero no cometer el error de repetir algunos temas. A ver, no sé si ya tocaste junto con Juan María, pues el presidente hoy nos dio fue más de una hora de neoliberalismo, ¿sí? Estuvo intenso. No autoritarismo, sí democracia, no toques de queda ni autoritarismo, señaló, y tenemos mucho pueblo, ejemplo del mundo, dijo el presidente. Y bueno, pues habló muchísimo luego de darle la palabra al secretario de Salud, al canciller, a Marcelo Ebrard, a López-Gatell, al director del Seguro Social. Fue amplia, una mañanera hoy de mucho tiempo, casi 3 horas de mañanera,
Pero bueno, pues cuando el presidente empieza a hablar, no hay quien lo pare, ¿sí? Esa es la realidad. Y tocó algunos aspectos interesantes, sobre todo esta parte donde revela que le habían propuesto los empresarios, ¿sí?, un proyecto, un plan, no sé si ya lo tocaste, Juan María, pero me parece que fue un punto fundamental, ¿sí?, de esta mañanera, cuando habla de, le habían propuesto los empresarios un plan para incrementar, multiplicar los apoyos que el gobierno federal había dado. Dice el presidente, y se mostró contrariado, ¿sí?, que no llegó la respuesta, y se entera luego de que el Consejo Mexicano de Negocios y el BID pues habían anunciado este tema de los créditos particulares. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos, Magda, Juan María, que el presidente estaba asumiendo que había el aval y que no se iban a tocar los recursos públicos? Y entonces esto da a entender que había un antecedente de esto, ¿no? Más o menos eso fue lo que entendí en esta parte. No sé cómo lo vieron ustedes. Bueno, por lo que toca a mí, yo te puedo decir, Raúl, que hoy sigue siendo preocupante la actitud del presidente de la República, porque tenemos dos problemas graves. Uno es el sanitario, número uno, salvar vidas. Y otro tema es el económico, que es el desempleo. Se está hablando por parte de la Cámara Nacional de Comercio de la pérdida de 1,5 millones de empleos. Creo que no hay un asunto más importante, ni los neoliberales, ni los conservadores, ni los fifís, que es que seres humanos estén perdiendo su sustento para sobrevivir. No hay otro, Raúl. Enseguida, sigue este enfrentamiento, este choque del presidente de la República. Vamos a establecer qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas. Los empresarios se cansaron de convocar al presidente de la República para que se hiciera un acuerdo formal para enfrentar la crisis económica. Sistemáticamente les jugó el dedo en la boca. Les hablaba de una cosa, les hablaba de otra, pero nunca se sentó con las cúpulas, no se ha sentado con los gobernadores, que son sus afines, imagínense con los empresarios. Los empresarios llegó un momento en que se cansaron y llegaron a una conclusión que ayer decíamos: tenemos que actuar sin el presidente de la República. Y esta decisión que se tomó no tiene nada que ver con el gobierno, es una decisión que tomaron para tratar de salvar empresas y no involucra para nada al erario público. El acuerdo que se dio entre la parte empresarial del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios es un acuerdo que involucra únicamente a los empresarios y al BID. Y luego también abordó lo del Banco de México. Otra vez, lo que el Banco de México otorgó fueron un paquete, una línea de crédito por 750 mil millones de pesos, mismos que están al alcance de los bancos. Si a los bancos no les pagan las personas acreditadas, será problema de los bancos, no del erario público. ¿Cuándo lo va a entender o cuándo alguien se lo va a explicar al presidente? Magda, Raúl, ese es el problema. El presidente sigue reiterando cosas en las cuales no tiene la información suficiente. Mira, sí, habla mucho el presidente. No cabe duda que le dedica mucho tiempo y es un tema, me queda claro, dogmático, es un tema de ideología, es un tema de visión, ¿sí? Y lamentablemente, a pesar de los llamados que ha habido para no polarizar en este tiempo, el presidente con sus palabras sigue de alguna forma dividiendo, polarizando al país cuando es lo que menos se necesita en este momento. Sí, después de un choro larguísimo que se aventó hoy sobre el tema del neoliberalismo, sí, quiso... Sí, Raúl. Te perdimos ahí un poco, pero sí, creo que tienes toda la razón con esta interminable conferencia mañanera en donde pues ya prácticamente parece que está dictando misa, Raúl. Lo que sí, déjame hacer un comentario al margen de lo que comentaba Juan María Naveja, ¿no? Respecto a esta situación. De plano, Juan María, tuvo que salir Antonio Valle a desmentir, ¿no?, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a decir, a ver, espérenme, no nos estábamos refiriendo a estos fondos, no estamos tomando dinero del erario público. Lo
lo que estamos buscando es generar un sistema a través del cual se les compren las facturas o se retengan esas facturas que están adquiriendo o que mejor dicho, generaron las pequeñas empresas hacia consorcios más grandes, esto a fin de aminorar un poco el impacto económico que se tenga. Parece que esta parte no la tenía muy clara el presidente y eso es lo que ha llevado justamente a desestimar todas las propuestas que presenta la iniciativa privada, porque también hablábamos ayer acerca de una propuesta que fue impulsada a través de Coparmex, algo así como salarios solidarios, si no me falla ahí el término, en donde se pretendía aportar partes equitativas, ¿no? Tanto por parte del empleador como por parte del propio empleado, y también del gobierno federal. Sin embargo, pues parece que no le han hallado el punto exacto al presidente. Exactamente. Parece que no le han hallado el punto al presidente sobre una propuesta que verdaderamente le caiga como anillo al dedo, ¿no? Pero Magda, no solamente tuvo que salir Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, también tuvo que salir el representante del BID en México para aclararle al presidente de qué se trataba este acuerdo. Y también habrá que decir que de las cosas que el presidente va soltando y no va reflexionando en lo que viene sucediendo es que lo que vienen mencionando los empresarios es la necesidad de un programa contracíclico que es urgente para poder enfrentar dos problemas, desempleo y pérdida de empresas. Ese es en lo que estamos realmente viéndonos. Y bueno, pues creo que Raúl le quiere complementar porque creo que lo de López-Gatell es también muy preocupante, Sí, bueno, a ver, me quedé, Juan, antes que se me cortara la comunicación. El presidente, luego de hablar del neoliberalismo y de todos los males que ha traído a este país durante tantos años, ¿sí?, quiso definir cuál es el proyecto que va a tener este país. Y él lo definió con tres palabras, nada nuevo, ¿eh? 1, eficiencia. 2, honestidad. Y 3, justicia. Estos son los conceptos del presidente. Dice, no vamos a hacer lo que han hecho otros, no vamos a endeudar al país, no va. Bueno, pues los tres temas que está mencionando Raúl, en los tres es cuestionable, ¿no? A ver, justicia, el Poder Judicial prácticamente se plegó a la presidencia de la República. Honestidad, pues son valores entendidos, son valores en los cuales tenemos que movernos. Pero creo, Raúl, como el tiempo ya nos está ganando, hoy a mí me parece que Hugo López-Gatell incurrió en lo mismo que el presidente de la República, en amenazas, en divisiones. No entiendo por qué, si el 20 de abril ya se sabía que la secretaria Irmeréndira Sandoval estaba contagiada, no se informó. Si así lo informaron, ya lo decía Justin Trudeau en el plano internacional con el caso de su esposa, Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña. En México, los 3 gobernadores contagiados. ¿Por qué se guardó con ese sigilo que una alta funcionaria estaba contagiada por el COVID-19 y más todavía el riesgo de que otros funcionarios también estuvieran contagiados? Y cerraría diciendo esto, Raúl, es preocupante que sea López-Gatell quien amenace, porque fue una amenaza la que lanzó en el momento en que dice, estamos buscando quién tomó la fotografía porque lo vamos a castigar. ¿En qué papel de soberbio está el tipo que tiene que ser nada más un vocero técnico, Raúl? Nos estamos pasando, nos estamos excediendo con un tipo que además engaña y miente. Sí, lamentablemente hay muchos elementos que hoy son observados de esto que de alguna forma nos puede llevar hacia escenarios. Hoy hay columnas interesantes y seguramente las vieron ustedes, la que publica, por ejemplo, Reyes Heroles en el periódico Excelsior, si no me equivoco, o también una muy buena, la de Jorge Fernández, que habla de esto que estás tú mencionando, Juan María, precisamente de ese malentendido, esa falta de información que tiene el presidente en este sentido, igual que Salvador García Soto, el tapatío, que también el Universal hoy toca el tema. Pero este elemento que tú acabas de mencionar, tenemos signos muy claros que nos pueden estar hablando de que nos estamos inclinando, el gobierno se está yendo hacia una zona que podría ser catalogada en muchos aspectos como un gobierno autoritario, y eso sería
pues una verdadera desgracia para este país, a pesar de que el presidente dice autoritarismo no, democracia sí, pero en los hechos, en lo que está pasando en el Congreso, el tratar de imponer una modificación al presupuesto sin considerar al Congreso, casi mandándoles la señal. Hay muchos elementos que son preocupantes en este momento, que además de la pandemia, además de los muertos, de los enfermos y de todo esto que de alguna forma estamos padeciendo. Magda. Si les Pues parece, yo les hacemos recomiendo un lo corte. que mismo que hoy Jorge Fernández hace, Raúl, el libro de autoritarismo que publica Snyder, que es un librito muy chiquito, pero qué rico está ese libro. Sí, en lo que hace referencia al final de su columna. Sí. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten, es muy breve, vamos a regresar con más y agradecer también, aprovecho, a Juan María Naveja y a Magda Bastida por su intervención el día de hoy. Muchas gracias a los dos y buena tarde. Al contrario, gracias a todos. Muchísimas gracias, Ale, gracias Juan María y gracias a ti, Raúl. Igualmente. Nos vemos mañana. Le seguimos, gracias. Gracias, vamos a la pausa, volvemos.